A Mordisco yo le digo, hablemos, si quiere habla conmigo. Ve la cara de quien quiere matar. Y así me tocó un Carlos Castaño una vez. Venga, donde quiera, hablemos, incluso de negocios. Le propongo que es mejor. Y se abraza con el pueblo. Y se abraza con la paz. Y se abraza con la bandera roja, si quiere. Para eso hay que construir una democracia. Y si quiere, entonces puede ser dirigente real y civil de esta sociedad y su gente. No los estamos echando, lo que queremos es incluir en procesos de transformación económica regional, pero no se mate uno con el otro y menos al pueblo y al dirigente. Acabe la extorsión de inmediato. Él le dice de otra manera, el impuesto. Hola, bienvenidos al nichito Bioreacción Popular CATS, episodio número 4. Esta vez vamos a reaccionar sobre las palabras del presidente Gustavo Petro durante la gira Salvemos la Selva, Conservar Paga en San José del Guaviare. Y pues él sigue denunciando lo que tiene que ver con el golpe blando o golpe, yo creo que ya duro, porque está en su recta prácticamente final, cada vez se siente más cerca. Incluso él dice que el lunes comienza el golpe de las corbatas. Hoy está denunciando también esto en la Asamblea Nacional Popular. En el otro video vamos a estar también mostrando el discurso de él en esta Asamblea Nacional Popular en la Universidad Nacional de Bogotá, porque en este discurso que vamos a reaccionar a continuación, él aquí pues da más detalles sobre lo que está pasando en el Consejo Nacional Electoral. Además habló de Iván Mordisco y como que lo relaciona también con este golpe blando, porque dice que él está intentando desaparecer al presidente Gustavo Petro en alianza con unos políticos tradicionales de Colombia, que para mi modo de ver esos políticos también hacen parte de este golpe que él viene denunciando en el Consejo Nacional Electoral, y esos mismos políticos también hacen parte del Congreso Nacional de la República, como por ejemplo Efraín Cepeda, que ya anunció de manera descarada que tiene los votos para hundir todas las reformas presentadas por el gobierno del cambio, y reformas que iban a beneficiar al pueblo si se llegan a aprobar, pero a este ritmo parece ser que no se va a aprobar nada más en el Congreso de la República, y pues eso hace también parte de lo que ha venido denunciando el presidente Gustavo Petro sobre ese golpe blando. Y además el presidente dice aquí: creo que vamos a vivir los días de una decisión popular histórica. Si volvemos al pasado del fusilamiento de los jóvenes y del enorme robo del Estado, o si nos comprometemos con la democracia, la paz y la vida. Y por eso él ha hecho un llamado al pueblo, a las calles, a defender la democracia, que está en amenaza, está en peligro de una desestabilización democrática en Colombia. Entonces él está llamando al pueblo a que no lo defienda él, sino que a defender la democracia y el voto popular como primer constituyente que somos. Entonces por eso la Asamblea Nacional Popular de hoy también van a hablar de eso, de defender el proyecto del gobierno del cambio, o el proyecto del pacto histórico, o el proyecto por el cual votamos más de 11 millones de colombianos, que también se está viendo amenazado. Así que vamos a escuchar a continuación las palabras del presidente Gustavo Petro desde San José del Guaviare, porque él allí pues reta a Mordisco a que se sienten a dialogar cara a cara con el que él quiere desaparecer, que es el presidente Gustavo Petro. Lo está invitando a un diálogo de paz, de alguna manera, para evitar lo que el presidente ha dicho, algo peor, porque si se llega a concretar un golpe en contra del presidente, las consecuencias son incalculables. Vamos a salir perjudicados no solamente el presidente, sino la gran mayoría de colombianos. Pase lo que pase con el presidente, es algo incalculable lo que puede pasar. Además aquí pues entonces también el presidente precisamente habla de lo que está pasando con el Consejo Nacional Electoral. Vamos entonces aquí con Ramón a escuchar este discurso y vamos dando nuestro punto de vista, nuestra opinión aquí en esta bioreacción del nichito popular CATS. Bienvenidos a Lo Más Trinado. Comencemos con este discurso interesante del día de hoy, 14 de septiembre del 2024. Que me niego a una negociación, no. Mordisco se fue de la negociación. Se fue porque pusimos una condición.
que en el Plateado, allá en el Cauca, empezara un centro para levantar los cultivos de hoja de coca y fuéramos transformándolos en cultivos lícitos que beneficiaran al campesinado de la región. Es decir, que la paz es la transformación económica del territorio. Eso es la paz. No estamos obligando a que se haga la noche a la mañana, nadie puede hacer eso en la noche a la mañana, sino que el proceso comienza en 100 y al otro día es 99, 98, 95 hasta que llega a 0. La ilicitud, que solo deja sangre, y al mismo tiempo 0, 1, 10, 20, 30, 40, 100 comienza la otra economía, la economía de la gente, la economía del poder popular, del poder campesino e indígena y negro en esas regiones. Le quedó grande eso, le valió más que al Plateado lleguen los albaneses y los carteles mexicanos que el pueblo campesino de Colombia. Y esos mexicanos van a amar Mordisco, no nosotros. Él lo sabe. Allá está buscando la alianza y ver cómo se tumba el presidente. Y entonces tenemos a un disque revolucionario aliado a las mafias mexicanas y a los contrabandistas colombianos y a los esmeralderos y a la politiquería de Colombia, financiando el operativo de asesinato. Porque así sus compañeros no lo sepan, porque rechazan esto que estoy diciendo, yo creo que no lo saben, sí está metido en el posible atentado al presidente de la República. Y está probado. Y algún día mostraré las pruebas, no algún día por allá en 3 años, sino antes de diciembre. Mire, para la prensa que está pidiendo pruebas y que no cree las denuncias, ya, por ejemplo, acá dice que antes de diciembre de este año va a mostrar pruebas de esta denuncia delicada, grave denuncia que para mi modo de ver, no sé para ustedes o para Ramón, yo opino, aunque Petro acá no lo dice mucho, pero sí lo relaciona con una alianza de políticos y para mi modo de ver, Mordisco también tiene que ver con ese golpe. Y es que yo una vez lo pensé así, no lo escribí ni lo dije, pero uno de los que le puede dar un golpe al presidente Gustavo Petro, un golpe de Estado, o golpe blando, o golpe duro, como lo quieran llamar, es Mordisco, porque se ha visto en las acciones de ese grupo de Iván Mordisco, que ha estado en contra también de la población civil, que nada tenemos que ver allí. Y Petro le ha hecho varios llamados y el tal Mordisco no ha querido aceptar. Incluso el presidente también en ocasiones pasadas denunció que se dio cuenta que Mordisco también estaba aliado con estos traficantes del polvo, traficantes internacionales, para tumbarse o para tumbar al presidente Gustavo Petro. Yo aprovecho esta interrupción aquí para preguntarle a Ramón, ¿usted qué opina? ¿Que Mordisco esté relacionado también con los que están planeando lo del golpe o están llevando a cabo este momento lo del golpe blando en contra del presidente? ¿Usted cree que pueda estar aliado Iván Mordisco ahí también, metido en Sí, esa colada? yo estoy completamente seguro que él está implicado ahí en el tema de desestabilizar el gobierno del presidente Petro. Por eso cuando él habla de que tiene las pruebas y que las va a decir antes de diciembre, donde están implicados no solamente Mordisco, sino varios políticos, politiqueros de turno, como dice él, varios politiqueros, inclusive lo que usted acaba de decir, por ejemplo, los esmeralderos que están en Qatar, que son los que están promocionando que se desestabilice el país y que Petro desaparezca. Entonces es muy normal en este aspecto con gente que efectivamente dice llamarse revolucionario y que no lo es, porque si está presionando a la gente que no firme las propuestas que él está haciendo, por ejemplo, ahí en ese territorio, en el Guayare, entonces está demostrando que efectivamente no quiere ninguna revolución, está al contrario forzando al pueblo en cosas que no deben hacerse. Entonces me parece que él tiene toda la razón. Y cuando él habla contundentemente es porque tiene las pruebas y porque sabe realmente, él tiene toda la información de lo que está pasando. Entonces, precisamente los opositores lo tildan de loco e inmediatamente dicen que muestre las pruebas, que por qué no las presenta, ¿no? Es que él tampoco tiene por qué presentarle las pruebas a la oposición, ¿no? Las pruebas tienen que conocerle son los medios
efectivamente como la Fiscalía General de la Nación, los que tienen que investigar. Autoridades competentes. Claro, las autoridades competentes. Lo que pasa es Fiscalía. Claro. Más que Policía. todo, la Fiscalía General de la Nación, la misma policía, que son los que en este momento tienen la oportunidad de manejar el país como lo estaba manejando el presidente Petro, que inclusive la policía actual y los militares actuales no tienen la tendencia de desestabilizar el país, porque precisamente los tiene bien estructurados y organizados y les ha dado muchas prebendas con respecto a lo que no le daban los gobernantes anteriores. Entonces él tiene la facultad para decirlo. Lo que pasa es que los opositores no les gustan porque el presidente Petro es contestatario. Cuando yo digo contestatario, estoy hablando de que él dice la verdad y es franco en decir las cosas. No se guardan absolutamente nada. Entonces, por eso tiene que estar a toda hora hablando de esto, ¿cierto? Porque si él se duerme, inmediatamente le dan el golpe de Estado. Entonces, por eso la gente que cree en él y que cree en sus propuestas, entonces lo va a acompañar, lo va a respaldar. No solamente por acompañarlo a él, porque sabemos que como está la democracia en riesgo, entonces todos los colombianos tenemos que defender esa democracia, porque nosotros somos los constituyentes primarios y porque nosotros somos los que elegimos presidentes, somos los que elegimos senadores, somos los que elegimos representantes a la Cámara, somos los que subimos esos políticos que no han servido para nada en Colombia. Entonces, así de esa forma, como los subimos, también tenemos derecho a revocarlos y a bajarlos. Entonces, el pueblo tiene que tomar conciencia de que efectivamente las cosas deben cambiar y que tienen que mejorar para un mejor país, para que no haya tanta desigualdad, tanta iniquidad, para que no haya tanta pobreza, para que ya a partir de estos momentos ya Colombia tome un rumbo totalmente diferente. Entonces, yo también opino que Petro tiene una información contundente que puede ser verídica porque hay que tener en cuenta un punto importante en esta situación, que es la inteligencia militar, la inteligencia de la policía Sí, claro. y todo el sistema de la inteligencia nacional que a lo mejor le están pasando información confidencial secreta al presidente Gustavo Petro con base a estas denuncias que él está anunciando, de tener mucha información allí que le está llegando a él. Aparte, también recordemos que Sí. él llegó tarde a un evento militar. Uh-huh. Recordemos que él en días después dijo que había recibido una información de la embajada norteamericana que a ese evento posiblemente iban a atentar contra el presidente Gustavo Petro, que no podía llegar a ese evento porque había un plan en contra de él. Incluso mencionan francotiradores y toda esta situación. Y eso también hace parte de la información de la inteligencia internacional que maneja los Estados Unidos. Claro. Ellos también cuando ven que un presidente está en riesgo, pueden suministrar esa información. Entonces, eso que pasó el 20 de julio, que se denunció también, él lo denunció y explicó los motivos por el cual tuvo que llegar tarde, más lo que está denunciando él ahora, no se puede subestimar porque son denuncias demasiadamente graves que tienen que ver no solamente con la vida del presidente Gustavo Petro, sino con la desestabilización del país y la democracia, y eso pone en riesgo a toda la población también civil de Colombia, no solamente a los petristas, sino también a los juristas y a toda la población en general. Y como lo dicen por ahí, hoy ya que estamos viendo que la democracia está siendo amenazada, y como lo dijo el presidente también Gustavo Petro hace 3 días, tanto los que votaron como los que no votaron deberíamos estar en las calles ante esta amenaza. Sí, claro. Entonces, ¿qué iba a complementar, Ramón, antes de continuar? No, entonces le complemento ahí que con lo que usted acaba de decir de que la embajada norteamericana dio la información, efectivamente le pasó la información al presidente de que no se presentara en ese momento a celebrar el 20 de julio a esa hora, porque estaba delicada la situación. Entonces me parece que la oposición, de todas maneras, así quiere hacer lo que efectivamente está planeando hace mucho tiempo, no desde ahora, sino tiempo atrás, se tiene que dar cuenta que en estos momentos
el presidente Gustavo Petro también está protegido por Estados Unidos, porque se están dando cuenta que efectivamente llegó un presidente de izquierda, pero es un presidente que tiene ideas claras, que tiene ideas de democracia, que no ha violado la Constitución, que ha respetado toda la Constitución, que ha respetado los estamentos gubernamentales, ha respetado los medios de comunicación, no los ha cerrado, como otros presidentes que los han cerrado. Entonces se están dando cuenta que efectivamente tenemos un presidente progresista y fuera de eso que tiene una posibilidad de analizar las cosas profundamente sobre lo que está pasando en el país y que efectivamente tiene esa facultad de tener un liderazgo no solamente nacional, sino a nivel internacional y que tiene mucho conocimiento de cómo es el país, porque lo tiene en la cabeza, sabe qué es lo que está pasando en el país. Entonces, me parece que la oposición está de pronto pisando muy blandito ahí, está hilando muy blandito porque con esa protección que tiene de Estados Unidos, le parece que lo piensa dos veces desestabilizar al país. Entonces, tienen que tener mucha atención y poner mucho cuidado al respecto con eso. Sí, porque Claro, así no atenten contra su vida, con solo el hecho de sacarlo de la presidencia o meterlo preso, es casi lo mismo, porque yo digo que los que votaron por Petro o los que votamos por Petro no vamos a quedar quietos tampoco. claro. Inmediatamente nos tiramos a las calles y por eso él ya dio la orden a las Fuerzas Armadas, militares y de policía que no fueran a Ah, atentar contra la población, que los dejaran protestar y defender el voto popular, la democracia, como primer constituyente que somos. Por ese lado. Por el otro lado, lo que dice Ramón es muy cierto, porque el presidente Gustavo Petro ha demostrado que es un presidente demócrata que aparte de que respeta los derechos humanos de los colombianos, también respeta las democracias de los otros países, tanto que él ha viajado a Estados Unidos a reunirse con el presidente Joe Biden, ya ha llegado a acuerdos, incluso le dieron luz verde para que negociara y dialogara con Nicolás Maduro ante esa difícil situación que se está viendo en Venezuela, que es otro tema aparte, pero han tenido también confianza con el presidente Gustavo Petro en ese sentido, viendo que él es una persona que puede aportar mucho incluso para la paz mundial que está ante la situación que se está viendo a nivel mundial. Recordemos que incluso Estados Unidos lo está apoyando, ya que el presidente Gustavo Petro está comprometido con la lucha contra el polvo, contra todos esos cargamentos que están enviando precisamente ese grupo de Iván Mordisco y todos esos políticos que financian estos cargamentos de polvo blanco. Ustedes se han dado cuenta en noticias que este gobierno es el que más ha incautado todos esos cargamentos de ese polvo, que eso también favorece a Estados Unidos, porque ellos también han estado muy de acuerdo y están muy satisfechos con lo que está haciendo el presidente Gustavo Petro, pero el que no está satisfecho es precisamente Iván Mordisco, porque eso sí está afectando a todas estas estructuras. Y es por eso que también económicamente, sí, económicamente claro. los está afectando, porque por ese lado es que se financian todas estas bandas y estos grupos como la que lidera Iván Mordisco, y es por eso que también viene la amenaza por ese lado también, viene la amenaza. Y no olvidemos que con ese dinero, presuntamente, con ese dinero que llega de todos estos cargamentos o llegaba, se compró presuntamente o posiblemente dinero en efectivo que tenían guardados en los anteriores gobiernos de todas estas incautaciones que le han quitado precisamente a estas bandas. Al parecer se compró el software Pegasus, ¿cierto? Entonces les iba a contar lo que dice Ramón, que esta gente está golpeada económicamente, todos estos grupos, y recordemos también que con esos dineros se han pagado campañas presidenciales. Y entonces por ahí también están afectando mucho a todo este sector politiquero corrupto que siempre se ha financiado con estos dineros de estos grandes cargamentos. Entonces por ahí puede tener cierta relación los de Mordisco con los politiqueros estos que también se benefician de estos dineros, ganancias de esta exportación de este polvo. Entonces por ahí sí puede también tener relación y por eso se están viendo afectados estos politiqueros que trafican con el polvo, que tienen que ver mucho con Mordisco, ¿o no? Sí, claro, Eso con es una mordisco. opinión, ojo que Y, eso es una opinión y mi punto de vista, ¿no? y tiene una ventaja Gustavo Petro, que también Estados Unidos
se ha dado cuenta que él está de frente con la paz total. Entonces es algo que se le abona. Ellos se están dando cuenta que efectivamente está haciendo un esfuerzo ingente precisamente para acabar con el tema más que todo de la guerrilla. De la guerrilla está tratando de dialogar con ellos, tratando de dialogar nuevamente con el ELN, que ellos todavía están en diálogos, pero ya están muy avanzados. Entonces se está dando cuenta que efectivamente tenemos un presidente que es conciliador, y que tiene la facultad definitivamente de manejar muchas cosas al respecto, y fuera de eso se comprometió de lleno con la paz total, porque es una de las principales banderas de él, y entonces eso es lo que de Estados Unidos también está analizando, que él está de lleno con el tema de la paz total. Entonces está tratando de sacar adelante un pueblo que es muy difícil, porque se necesita un proceso demasiadamente amplio, largo, porque venimos de un conflicto muy avanzado, de muchos años. Entonces le están dando la facilidad para que él tome las decisiones que pueda tomar. Y hablando de paz, para que sigamos viendo el video del presidente Gustavo Petro, precisamente él invita nuevamente a Iván Mordisco a dialogar sobre la paz y sobre todo lo demás, incluso teniendo en cuenta que Iván Mordisco, ya el presidente lo sabe, Iván Mordisco lo quiere eliminar, desaparecer del mapa. En otras palabras, ustedes ya me entienden qué es lo que quiere Iván Mordisco, Claro. según denuncias del presidente Gustavo Petro. Lo quiere eliminar de la faz de la tierra, desaparecer como hacían los paramilitares y además los guerrilleros también. Él lo sabe. Allá está buscando la alianza y ver cómo se tumba el presidente. Y entonces tenemos a un disque revolucionario aliado a las mafias mexicanas y a los contrabandistas colombianos y a los esmeralderos y a la politiquería de Colombia, financiando el operativo de asesinato. Porque así sus compañeros no lo sepan, porque rechazan esto que estoy diciendo, y yo creo que no lo saben, sí está metido en el posible atentado al presidente de la República. Y está probado, y algún día mostraré las pruebas, no algún día por allá en 3 años, sino antes de diciembre, porque es el plazo que se han dado, él y los politiqueros más corruptos de Colombia. Sí. Yo le propongo otro camino. Ese otro camino es juntarse a la lucha de la humanidad por la vida. Es ahí donde la bandera roja que esgrimió hace poco realmente brilla de dignidad. No en el otro lado, no con el cartel mexicano. Es al lado del pueblo campesino de Colombia, como en realidad esa bandera siempre ha estado, así le oculten la historia a la sociedad colombiana. Es al lado del humilde y del pobre, que está al lado de la vida, indudablemente. Por tanto, queda poco tiempo que tenemos que aprovechar. Yo tengo 2 años. Si los mismos tacaños que no quieren pagar impuestos siendo súper ricos no tumban al presidente, se tendrán que volver y enfrentar con el pueblo. Hoy Maritza está diciendo que se le permita hacer la reunión del lunes del CNE en una guarnición militar. Yo soy el comandante de las fuerzas militares. Me toca decirle a las fuerzas militares que la cuiden, pero qué miedo ante el pueblo entonces tiene para tomar la decisión ilegítima que quiere tomar en el CNE. Ya lo escribe la Cabal, decir que pasé los topes con una serie de pruebas mentirosas, chambonas incluso, que la prensa no ha querido mostrar para desmontarlas, porque está en el mismo juego, para llegar y decir, aplíquese el artículo 109 de la Constitución al presidente, voto en la comisión de acusaciones, y en el CNE la mayoría, y en la comisión de acusaciones la mayoría, son los que nosotros derrotamos en el 2022. Bonita manera de una revancha, rompiendo la Constitución, rompiendo la estabilidad democrática y rompiendo quizás el futuro de Colombia. Miedo del pueblo. Yo no tengo miedo del pueblo, yo le apuesto al pueblo.
Veremos quién tiene razón. Las fuerzas militares deben cuidar a la señora Maritza y sus amigos del CNE, indudablemente, si tanto miedo le tiene al pueblo, pero nunca jamás, y es la orden del presidente constitucional de Colombia, levantar las armas contra el pueblo. Como dijera Bolívar, las armas no son contra el pueblo. La fuerza pública tiene una misión, toda, los derechos y las libertades del pueblo colombiano. Y eso es lo que se va a poner en cuestión en los próximos 2 meses. Si el pueblo colombiano tiene derechos y libertades, o si definitivamente los que ordenaron fusilar 10.000 personas para decir que estaban ganando una guerra, personas inocentes en todo el país, son los que le quitan los derechos y las libertades al pueblo. Y son tres propuestas. El 1.000.000 de hectáreas en la altillanura para que no haya 3 millones de selva quemada en la selva. Es una forma de quitarle presión a la selva. La bioeconomía de la selva que nosotros queremos apostar y ayudar. Y el turismo internacional que indudablemente puede llegar, pero se necesitan 2 condiciones: que viva la selva, o si no, ¿cómo se hace turismo? ¿A qué vendrían a ver un desierto? Se necesita la selva, la selva aquí atrae el turismo, y se necesita la paz. La selva y la paz. Y esto no es, digamos, para que se nos extorsione. Ah, usted, Petro, quiere la selva y quiere la paz, páguenos, denos las rutas, permítanos seguir en el business. No, hablémoslo. A mordisco yo le digo, hablemos. Si quiere hablar conmigo, ve la cara de quien quiere matar. Y así me tocó un Carlos Castaño una vez. Venga, donde quiera, hablemos, incluso de negocios. Le propongo que es mejor, y se abraza con el pueblo, y se abraza con la paz, y se abraza con la bandera roja, si quiere. Para eso hay que construir una democracia, y si quiere, entonces puede ser dirigente real y civil de esta sociedad y su gente. No los estamos echando, lo que queremos es incluir en procesos de transformación económica regional, pero no se mate uno con el otro, y menos al pueblo y al dirigente. Acabe la extorsión de inmediato. Él le dice de otra manera, el impuesto, pero acabemos el impuesto y la extorsión. Entierre el fusil, si quiere, y hagamos prosperar esta región, porque si él se vuelve protagonista, uno de tantos líderes que pudieran haber aquí, lideresas, firmando con el mundo, no solo conmigo, sino con el mundo, una declaración unilateral de Estado en donde el mundo se compromete por la importancia de la selva amazónica a cuidar financieramente este territorio, logrando que cada familia de aquí pueda vivir decente y dignamente. Pues yo lo invito a que afirme eso, que vayamos al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, va a entender por qué la humanidad tiene tanta visión y le da tanta importancia a esta región. Se convertiría en una persona que pasaría a la historia como un promotor de la vida en el planeta, y no en lo que empieza a ser un simple bandido que la gente no quiere, que la gente quisiera que se vaya rápido. Ese no es el destino de un hombre. El destino de un hombre es ser querido por su pueblo, ser querido por su familia, ser querido por sus hijos, ser recordado como un hombre que aportó hacia adelante y no quiso destruir hacia atrás lo que tenía que ser la prosperidad de su propio pueblo.
Bueno, vamos a continuar escuchando y viendo también reacciones, por ejemplo, aquí sobre lo del golpe blando que está en pleno desarrollo, prácticamente su recta final, ya que pues el presidente ha denunciado que le quedan 3 meses prácticamente, se ha descubierto que le han dado 3 meses para que se vaya del poder y me parece pues que es una amenaza bastante delicada, grave para el país y para la democracia, tanto así que pues ya el embajador de Colombia en Washington, en Estados Unidos, ha llevado esta denuncia. Y ahora vamos a escucharla a continuación porque como dice la congresista Marta Peralta, ya el pueblo también está preparado para salir a las calles a defender esa democracia que está amenazada. Y Marta Peralta opina, si el golpe es blando, la respuesta será dura en las calles, pacífica y democrática. Sobre lo denunciado por el presidente Gustavo Petro, pues a él le están diciendo que está loco en redes sociales. Una de las personas que le está diciendo esto es la senadora María Fernanda Cal, que escribió: ya es hora que Colombia apoye el trámite de una ley para que se pueda determinar la salud mental del presidente, para asegurar que no destruirá el país durante un mandato. Entonces el presidente le responde: estimada senadora, locura es permitir que 10.000 jóvenes y campesinos hayan sido desaparecidos por funcionarios y armas del Estado. No levantaste la voz contra tamaño crimen. Entonces acá, a continuación, el presidente le responde con un video donde él escribe lo siguiente: esta gente aplaudió a rabiar a la extrema derecha cuando dijo que su reto era que Petro no se quedara 4 años en el gobierno. ¿Acaso no fue eso lo que ordenó el pueblo con su voto en el 2022? Que por mandato y por ley, por mandato constitucional, la ley dice que un presidente tiene derecho a quedarse 4 años como lo ordena la ley. Por mandato popular, del voto popular, son 4 años. Que se quedaron 8 años Álvaro Uribe y también otros 8 años Juan Manuel Santos. Eso es algo que la senadora María Fernanda Cabal al parecer le gustó, pero con el presidente Petro no quiere ni permitir que se quede 4 años, pero aquí Petro publica este video, vamos a ver qué es lo que dice. Esto es más complejo de lo que creemos. Esto es más complejo de lo que creemos. Y hoy el desafío de nosotros es que Petro no se quede 4 años ni que acabe con la libertad. Ni que acabe con lo que hemos construido. El planteamiento de Cabal de cumplirse implicaría un golpe de Estado o un retiro forzado del mandatario. Aunque esta reunión ocurrió hace un año, los sucesos políticos de hoy parecen tener relación con los Entonces mire que este video ya lleva varios meses publicado, sino que Petro se lo recordó hoy. Claro, Y mire que no es mentira las denuncias, todo ya ellos venían preparando todo lo que el presidente está denunciando y no prácticamente, quieren, ¿Mm? prácticamente desde que inició el mandato del presidente Petro. no quieren respetar la constitución política ellos. Deberían por lo menos dejar que se quede los 4 años, los 2 años que faltan, y tumbarlo por la vía electoral democrática o por vía de las urnas con el voto. Eso es una manera también de tumbar un presidente, votando por otro candidato. Y Derry López opina sobre esta situación donde lo están llamando loco. Dice Derry López: llamar al presidente Gustavo Petro loco es parte de la táctica de la oligarquía y la extrema derecha para socavar su gobierno. Buscan hacer creer que no puede gobernar. El plan golpista se vuelve cada vez más claro. ¿Qué opina Ramón antes de ver el video de la OEA? Más claro, más evidente. No, no, claro, lo que pasa es que eso hay que mirar dos puntos de vista. Lo que decía, por ejemplo, María Fernanda Cabal hace por ahí año y medio, que no dejarían de que el presidente Petro terminara sus 4 años, es porque le tenían temor, sin empezar a gobernar. Solamente estaba iniciando su mandato. Y el otro punto de vista es que como están viendo que el presidente Gustavo Petro ha sido popularmente aplaudido y el pueblo lo quiere y el pueblo está con él, entonces están viendo que si hay un enfrentamiento en las urnas, tampoco lo pueden vencer.
no a él como tal, sino a su candidatura, a la candidatura de la persona que él vaya a colocar, porque eso es concertado con el partido unitario que ellos vayan a conformar. Entonces van a decir, bueno, vamos a elegir a través del voto de las bancadas, a elegir cuál va a ser el candidato a la presidencia. Entonces se están dando cuenta efectivamente que no tienen ninguna posibilidad. ¿Por qué? Porque ya la gente ya no toma las decisiones, porque ya la gente ya está cansada de que haya sido manejada a través de muchos años por los mismos políticos. Así de sencillo. Entonces ellos ven que la única forma es tratar de tumbarlo antes de que termine su presidencia, porque ya sabemos que efectivamente en las urnas les queda supremamente difícil, porque ya tenemos que el presidente va a ser totalmente respaldado por el pueblo. Sí, se está viendo el respaldo todavía, a pesar de que las encuestas dicen otra cosa, pero ahorita vamos a hablar de eso porque lo que dicen las encuestas es una cosa, pero lo que ve uno en las calles es otra, donde él va llegando, el apoyo es popular del pueblo en masa, que sale a recibirlo, que ahora vamos a mostrar algunas imágenes para que comparemos también lo que dicen las encuestas. Entonces, Sí. veamos a continuación lo que están diciendo en la Organización de Estados Americanos en Washington, en Estados Unidos, con el embajador de Colombia allí presente. Escuchemos acá a continuación este interesante discurso donde se denuncia precisamente lo de el golpe de los poderes en Colombia, el poder de la prensa mediática desinformativa, el golpe del poder del Congreso, que es el poder legislativo, y el golpe judicial de estas otras ramas del poder judicial. Vamos a ver qué más dicen acá entonces. Thank you, Ambassador. La presidencia le da la palabra a la delegación de Colombia. Muchas gracias, señor presidente, y muchos éxitos en su gestión. Agradecemos el aporte de los panelistas respecto a las buenas prácticas, a las políticas públicas para mitigar los impactos negativos de la desinformación sobre las democracias y los derechos humanos en este hemisferio. Tema muy importante. Es mi deber compartir con ustedes en este espacio que es idóneo de compromiso de Colombia con la democracia una preocupación legítima que nos agobia profundamente porque está en riesgo nuestra estabilidad democrática. Se trata de una serie de acciones sistemáticas encaminadas a derrocar al presidente Gustavo Petro y silenciar la expresión libre y digna de la voluntad del pueblo colombiano. En esta misma fecha, hace 51 años, se quebrantó la democracia y se violaron los derechos humanos de millones de personas, con un execrable golpe de Estado en Chile que empezó a gestarse un año antes con un paro camionero que paralizó al país. Lo mismo, pero con métodos más sofisticados ahora, está ocurriendo en Colombia. El paro camionero de la semana pasada fue resuelto por el señor presidente Petro en forma pacífica, democrática y consensuada, conjurando el caos que algunos querían implantar, pero los otros métodos continúan. En efecto, sectores de la oposición política junto a algunos medios de comunicación buscan desprestigiar al gobierno de Colombia para limitar su capacidad de acción. Mediante el uso indebido del entorno digital y algunos medios de comunicación, propagan noticias falsas e infunden temores respecto a las reformas o decisiones del gobierno nacional, pero ocultan o minimizan sus logros a la vez que socavan la implementación del cambio por el que votaron más de 11.270.000 colombianos. En Colombia, pese a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aún hoy se expiden actos administrativos que suspenden derechos políticos con especial sesgo contra los congresistas de la coalición de gobierno. Esto se hace en desacato de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que cobijó al presidente y del artículo 23 de la Constitución Americana de Derechos Humanos, que hacen parte del bloque de constitucionalidad. Al desconocer, entonces, ese control de convencionalidad, se vulnera la eficacia del derecho internacional, señor presidente.
Adicionalmente, se han puesto en marcha investigaciones postelectorales extemporáneas, carentes de imparcialidad, con claro sesgo político, falta de transparencia en los procesos y ausencia de evidencia sólida, cuyo propósito final es impactar negativamente el legítimo ejercicio del gobierno del cambio. Recientemente se ha llegado incluso a fraccionar y desconocer la integralidad del fuero especial que la Constitución Política otorga al Presidente de la República y a los altos funcionarios del Estado, cuya razón de ser, como lo ha establecido la propia Corte Constitucional, es, comillas, servir de garantía de la independencia, autonomía y funcionamiento ordenado de los órganos del Estado a los que sirven los funcionarios vinculados por este fuero. Señoras y señores, no nos podemos llamar a engaños. La situación que les describo corresponde dramáticamente con las características del lawfare y del golpe blando, que es la nueva forma de derrocar gobiernos mediante campañas de desinformación, acoso jurídico, abuso de procedimientos e instrumentalización de instituciones que permiten emprender juicios políticos y propiciar la destitución abusiva de un presidente. Recuerdo que en la década pasada, con Paulo Banucchi, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, llamábamos a esto los golpes de Estado contemporáneos. Evidentemente, estas acciones persiguen el objetivo final de cercenar los derechos políticos de un gobierno elegido democráticamente y de los millones de ciudadanos que lo eligieron. No podemos permitir que la institucionalidad y el derecho colombiano se modifiquen a la medida de los intereses de algunos actores políticos, vulnerando las garantías que otorgan la Constitución Política de Colombia y la Convención Americana de Derechos Humanos. El presidente de la República juró defender la Constitución y la ley y a ello se ha aferrado. Por ello mismo ha acudido a los recursos que ofrece el andamiaje institucional y normativo colombiano para controvertir las decisiones contrarias a la Constitución de Colombia. Pero ¿cuánto les cuesta admitir esto? Sin duda, entonces, esta organización y los Estados miembros aquí representados tenemos un rol fundamental para evitar que esta realidad siga tocando la puerta de nuestros países, de manera cada vez más frecuente y en detrimento de nuestras democracias y de la estabilidad regional. Es nuestra responsabilidad denunciar y rechazar todo intento por derrocar a un gobierno democráticamente elegido en cualquier Estado miembro de la OEA y evitar así que lo ocurrido hace 51 años se repita una vez más, esta vez contra el primer gobierno progresista en Colombia. En este contexto no podemos olvidar el llamado que hizo acá el presidente Gustavo Petro en el Consejo Permanente proponiéndonos ampliar las garantías de los instrumentos interamericanos en lo que se refiere a los derechos de las mujeres, los derechos sociales y los derechos de la naturaleza. Es el mismo presidente que en 2 años de gobierno, señor presidente, ha sacado de la pobreza absoluta a 1.900.000 colombianos, que impulsó una reforma para conseguir que 1.600.000 personas adultas mayores reciban una pensión y es quien también ha reducido mes a mes la inflación hasta el punto de llevarla a 0 en el último mes. Por ende, no podemos desfallecer en la defensa de estos avances para Colombia y la región, ni permitir que los enemigos de la democracia encuentren caminos para prevalecer. Finalmente, señor presidente, suscribo el discurso del embajador Arce y creo que es un reclamo generalizado el día de hoy. El más caro valor de la democracia es la verdad y a eso tenemos que apostarle. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, ¿cómo la vio? ¿Qué opina? Ramón, antes de continuar a pasar con otro dato que Claro. tiene que ver con lo que dijo él ahí del paro camionero, que le va a mostrar algo que de pronto usted no ha visto. Sí. Pasar No, rápidamente. me parece que la exposición que hace el embajador allí es una exposición muy amplia y muy clara al respecto. Me parece que está muy organizada, muy estructurada y que tiene visos efectivamente de lo que el presidente Petro ha denunciado a través de su mandato, que le quieren dar el golpe de Estado. Máxime cuando el Consejo Nacional Electoral tiene un magistrado que esté implicado en el tema de los falsos testigos y de fraude procesal que están imputando al expresidente Uribe.
Entonces yo considero que ese personaje, que es acérrimo enemigo del presidente Petro, debería estar impedido. Y fuera de eso le quitaron el fuero que presenta el presidente, porque es una institución como el Consejo Nacional Electoral que no puede investigar al presidente Petro. Entonces, como se ha fracturado esa situación, entonces ahí es otro enlace precisamente para mostrar de que efectivamente sí se está presentando el golpe blando, lo que llamamos la FOR, ¿sí? En vista de esa situación... Golpe judicial, que en español significa Sí. ¿qué? Golpe judicial, hay que hablar en español porque cada palabra es en inglés para que la gente entienda. Golpe jurídico. Por golpe eso yo hablo jurídico. que el poder judicial está en contra del presidente Gustavo Petro. Para que la Claro, gente entienda. el golpe jurídico. Entonces ahí Ahí hay que está la mirar Corte que... Constitucional tumbando decretos con el Consejo de Estado, ahí está. Sí, y dio varios puntos de vista ahí con el tema de que se ha presentado, porque se acuerda que cuando él fue alcalde de Bogotá, también violaron la Constitución a través de lo que quería hacer el procurador de la época, que lo iba a inhabilitar 15 años y lo tuvo por fuera unos como 3 meses fuera de la alcaldía, que después la Corte Interamericana de Derechos Humanos le dio la razón al presidente Petro y lo tuvieron que nuevamente nombrar como alcalde de Bogotá. Entonces ahora está pasando lo mismo. Y lo que habló del bloque del paro de camioneros, que eso pasó hace 51 años cuando Salvador Allende. E inmediatamente, pero ahí sí fue más fuerte porque de todas maneras silenciaron el país. Y como dice el presidente Petro, y tumbaron las antenas para que no se dieran cuenta qué era lo que estaba pasando, para silenciar los medios de comunicación, que no dijeran Chile. absolutamente nada. Esto fue en Chile, claro, cuando estaba Salvador Allende, presidente de Chile. Entonces ahí, por ejemplo, la exposición que hizo el embajador es muy interesante porque habló claro sobre el tema y ya se ha visto, ya presentó, por ejemplo, que la inflación en Colombia está en cero y que las propuestas que ha hecho el presidente y las cosas que se han hecho han sido bien hechas y que eso lo minimizan los medios de comunicación y no lo dicen y lo ocultan. Al contrario, se ensañan más que todo en presentar las cosas que de pronto no le salen bien, pero que lo acusan con falsas noticias, con falsas noticias. Entonces me pareció muy interesante, me parece muy bueno lo que se hizo. Y eso fue en medio de la presentación en la OEA, ¿no? Que la OEA, la Organización de los Estados Americanos, que ellos también tienen que respetar los convenios y máxime cuando hay un presidente que se ha declarado como democrático y progresista y que ha respetado la democracia. Entonces eso Estados Unidos lo tiene que tener en cuenta porque lo ve muy claro, que es un presidente que efectivamente quiere que el país tenga otro rumbo y que tenga unas ideas diferentes para cambiar, ¿no? Entonces, hablando de lo del paro camionero que lo mencionaron ahí en la OEA, Sí, sí, claro. Henry Cárdenas, presidente de Fedetranscarga, renunció a su cargo. La decisión llega casi a una semana de levantarse el paro de camioneros a nivel nacional y el presidente escribió, quiso desestabilizar el país y terminó él desestabilizado. Que me pareció chistoso como el presidente Gustavo Petro de alguna forma, de manera irónica, escribe el trino acá y pues prácticamente se burló de él porque en realidad es que Henry Cárdenas hacía parte de ese golpe blando en contra del presidente y quiso hacerle ese paro para tumbar al presidente el pueblo, y no recibió el apoyo del pueblo, que esperaba Claro. él que ese paro durara más días, pero el presidente pues supo enfrentar esto de manera inteligente con el diálogo y supo en 4 días darle fin a este paro nacional beneficiando a los pequeños camioneros y el que quedó en evidencia fue Henry Cárdenas, tanto así pues que le tocó prácticamente renunciar al cargo de la presidencia de Fedetranscargas porque quedó muy mal parado y pues lo pillaron que incluso él días después dijo que él no era líder del paro, que él no tenía nada que ver con el paro, pero en Noticias 1 sacaron las pruebas de que él sí estaba pidiendo que el presidente se fuera del poder en otras protestas diciendo fuera Petro,
estaba protestando en contra también del tren, de la reactivación férrea en Colombia, estaba también en contra de muchas cosas, entonces terminó, como dice el presidente Gustavo Petro, desestabilizado, o ya estaba desestabilizado mentalmente ese señor. Era otro JP, incluso que parecía asesorado por JP Hernández. Y otro de los señalados por el presidente Gustavo Petro y que también quedó en evidencia fue Efraín Cepeda cuando dijo que tenía los votos para hundir la ley de financiamiento o reforma tributaria, mejor porque él dijo fue reforma tributaria que tenía los votos para hundirla. Fue Efraín Cepeda del Partido Conservador, presidente del Senado, donde pues ya se está victimizando. Ahí hay una noticia que dice que el Partido Conservador califica como acusaciones temerarias los señalamientos del presidente Petro en contra del presidente del Congreso, Efraín Cepeda, en los que le involucra en un supuesto intento de golpe de Estado en su contra. Entonces el presidente dice, en ninguna parte acusé a Cepeda de un golpe de Estado, lo que dije es lo que dice la ley. Si la destitución del presidente y del vicepresidente se realiza, y eso sí es un golpe de Estado, quien asume la presidencia es el presidente del Senado. Eso lo dijo el presidente Gustavo Petro en el evento Uniendo Voces en Armenia, cuando dijo que los que estaban llevando a cabo este golpe en contra del presidente ya tenían pues, o que ya estaba listo Efraín Cepeda para tomar la presidencia de la República de Colombia. Y lo que dice el presidente Gustavo Petro es que si la destitución del presidente y vicepresidente se realiza, porque es que lo que ha denunciado el presidente es que no solamente van por la cabeza de Gustavo Petro, sino por la de Francia Márquez, que es la vicepresidenta, porque en caso de que tumben a Gustavo Petro, pasaría Francia Márquez a la presidencia. Pero entonces, según la denuncia, están buscando desaparecer a los dos del mapa. Ellos querían hacer moñona pues con los dos. Eso es lo que ha dicho el presidente, sí, que claro. Es lo que quieren hacer. Sí, porque ella también ha sido amenazada. Entonces, sí, ya le han hecho atentados. Claro, y presentando ese caso, como usted lo analiza, efectivamente, el que entraría como presidente a reemplazar al presidente Gustavo Petro sería Efraín Cepeda. Y quedó en evidencia, Efraín Cepeda quedó en evidencia cuando habló de que tenía los votos para tumbar la ley de financiamiento. Entonces están pues jugando con el voto popular, con la democracia, y pues están provocando a la ciudadanía, a la población en general que votó por el presidente Gustavo Petro, y pues están provocando la ira del pueblo, y ellos o nosotros, los ciudadanos, seríamos los que saldríamos a las calles a defender la democracia y a protestar en contra de ese Congreso que se está poniendo a todas las reformas del pueblo. Y incluso pues el presidente de la Cámara también ha reaccionado frente a estas denuncias de una amenaza de golpe de Estado contra la democracia. Dice Jaime Raúl Salamanca, presidente de la Cámara, en X: si el presidente Gustavo Petro tiene razón en mí, tendrán un férreo defensor de la democracia. No cuenten conmigo para un golpe de Estado. La terminación del periodo presidencial es un punto de honor, no por ser petrista, sino por ser defensor de las instituciones de mi país. Y es de la Alianza Verde. Esto es uno de los pocos senadores, o uno de los pocos congresistas, porque es representante de la Cámara, de la Alianza Verde, que son buenos y que pues defienden la democracia y los derechos del pueblo. Que la idea no es que defiendan solo a Petro, sino que también defiendan al pueblo y a los derechos de los ciudadanos y de los colombianos en general. Eso es un buen congresista, y que defienda las reformas también. Y que los mismos congresistas se den por enterado que efectivamente ellos tienen que cumplir el mandato de la Constitución Nacional, hacer las reformas. Naturalmente estar defendiendo al pueblo, porque ellos no pueden estar defendiendo intereses politiqueros e intereses financieros, porque entonces están demostrando que efectivamente entonces se subieron a agua para ser enemigos del pueblo, no para protegerlo, que la ley de ellos es protegerlo. Entonces acá el presidente Gustavo Petro, en otra publicación de X, dice, así titulada la prensa antes del golpe: Allende. Amenazante declaración del presidente Allende, que es muy parecido a los titulares de hoy en este momento en la prensa en Colombia, que lo tildan de loco, que se victimizan los periodistas y las
las periodistas y los periodistas cuando él dijo muñecas de la mafia, cuando él dijo las muñecas de la mafia Las y muñecas de la mafia, sí. que algunas periodistas son como las muñecas de la mafia y pues se indignaron todos y a todos les cayó el guante y en fin. Y todo lo que el presidente denuncia de noticias falsas, ellos se declaran víctimas, se victimizan y sale Se delataron. La amenazante declaración del presidente Allende. Uh-huh. Muy parecido a los titulares en este momento en Colombia. Sí. Acá hay otra respuesta para precisamente una manguita de la Alianza Verde para Catherine Miranda y tiene que ver con lo que denunciado en la OEA y por el presidente Gustavo Petro y el Consejo Nacional Electoral que le quiere dar el golpe al presidente Gustavo Petro. Uh-huh. Dice Catherine Miranda, acusar a las Cortes, CNE y Congreso de fraguar un golpe de Estado es simplemente delirante. Entonces el presidente Gustavo Petro escribe, no amiga Catherine, son unos magistrados, unos miembros del CNE, entre ellos un sindicado, quien es el encargado de juzgarme, unos congresistas y unos mafiosos políticos, entre ellos los grandes contrabandistas del país, los que fraguan el golpe y el lunes comienza. Y el que denuncia el ACA que no lo menciona es el que dijo Ramón ahora, unos miembros del CNE, entre ellos un sindicado. Claro. Prada. Uh-huh. Está relacionado con la manipulación de testigos de Álvaro Uribe, ¿cierto? En Sí, el caso. En el caso. Lo están investigando también. Sí. Escribe el presidente Gustavo Petro. Uh-huh. Preguntan algunos medios y la oposición que dónde están las pruebas del golpe, pensando ellos que se hará con soldados y tanques de guerra. No, amigos, el golpe no se dará con soldados, que todos ellos tienen la orden de su comandante constitucional de no levantar un solo arma contra el pueblo. Se dará con corbatas y escritorios, y esta es la prueba, tuvieron que desaforar inconstitucionalmente al presidente para iniciar un golpe y comienza el lunes. Comparte esta imagen el presidente Gustavo Petro precisamente donde dice, acá dice, asuntos de despacho, número, fecha de registro, magistrado Ortiz Prada, radicado y con marcador amarillo está subrayado lo siguiente, por medio de la cual se abre investigación y se formulan cargos contra los ciudadanos Gustavo Francisco Petro Urrego en calidad de candidato presidencial. Es que acá lo grave es que dice, se abre investigación y se formulan cargos contra los ciudadanos Gustavo Francisco Petro Urrego en calidad de candidato presidencial, Ricardo Roa Barragán en calidad de gerente de campaña, María Lucy Soto y Juan Carlos Lemus en calidad de auditores, el Movimiento Político Colombia Humana y el Partido Político Unión Patriótica, por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales de primera y segunda vuelta de la coalición Pacto Histórico y se abstiene de iniciar investigación a la ciudadana Lucy Aite Mogollón Alfonso en calidad de tesorera de campaña con ocasión de las elecciones presidenciales celebradas el 29 de mayo y el 19 de junio dentro del radicado tal. Yo solo resalto con color amarillo este documento del Consejo Nacional Electoral de Colombia, el CNE, y él lo publica ahí a los medios que preguntan pruebas del golpe. Y pues para mí pues esto es una prueba más que él ha publicado. Claro. ¿Cierto, Ramón? Sí, es una prueba más porque es que el Consejo Nacional Electoral no tiene la facultad para sancionar o para destituir o para crearle cargos al presidente Petro, porque él tiene el fuero presidencial. Y han tratado de violar el fuero presidencial para poder hacer ese golpe blando a través del Consejo Nacional Electoral. O sea, uno de los tantos que se han presentado, uno de los tantos casos que se han estado dando poco a poco. Entonces, totalmente quedan en evidencia. Ya no disimulan, no tienen la capacidad de disimular, ¿no? Ya precisamente están tratando por todos los medios de que el presidente se vaya de la presidencia. Entonces, totalmente en evidencia han quedado. Y menos este sinvergüenza de Prada, que está investigado por ser cómplice en el caso de Álvaro Uribe Vélez, como es uribista. Entonces, ahí él debió haberse declarado impedido.
Bueno, y precisamente cómo reciben a Petro. Acá está una publicación de Gustavo Bolívar que Petro Dicen. está solo, dicen. Asamblea del Ajá. Cambio, vamos a ver. Bienvenido, señor presidente Gustavo Petro Urrego. ¿Ese fue hace días? No. Yo soy en la Asamblea Popular, Ah, oí. Ah, ya. precisamente. Ah, fue pucha, ya eso. Eso es nada más y nada menos. Para que estén pendientes y busquen en el canal que ahí vamos a estar reaccionando frente a cómo fue la presentación del presidente Gustavo Petro en esta Asamblea Nacional Popular en Bogotá. Sigan viendo Lo Más Trinado en Resistencia contra la Censura y la Desinformación. Nos veremos en otro video a continuación por este mismo canal. Chao, un abrazo para todos. Nos vemos en las calles, pacíficamente. Un El abrazo. 19 de Que viva la septiembre. democracia, el voto popular y que viva el cambio. Y que No viva nos el vamos pueblo. a dejar y no pasarán y que viva el pueblo.